Seguimos acá en República Experiencias, Crítica Costa Rica, hoy conversando sobre el plan de salvamento, criticando el plan de salvamento junto con don Gerardo Corrales. ¿Qué sería realmente en un plan de salvamento, valga la redundancia? Decirle a los bancos, definan una cantidad de dinero o pongamos una cantidad de dinero, o qué fórmula sería como real en un plan de salvamento directamente. Bueno, yo creo que lo primero que se tuvo que haber hecho es dimensionar la magnitud de los usuarios potenciales de este programa, para ver si estamos hablando de 10 millones, 20 millones, 50 millones, 100 millones de dólares, de qué es lo que estamos hablando. Y en segundo lugar, haber tenido una discusión abierta con los intermediarios financieros, de decir, sea público, sea privados, ustedes tienen un problema, y es que tienen en sus carteras créditos, ¿verdad?, que están en condición complicada y que eventualmente van a ser pérdidas para los intermediarios, tal de que voluntariamente se pudiera establecer algunos, midiendo la sensibilidad de cuáles clientes, ¿verdad?, aumentándoles el plazo, podrían ser rescatables, pero por cuenta y riesgo de ese intermediario que fue quien originó la cartera y quien decidió tomar ese riesgo. No, entre comillas, imponiéndole solamente a una categoría de bancos que se metan a este tipo de actividad riesgosa. Es una actividad riesgosa. Y si el pensamiento que hay a nivel del Ejecutivo es que no, lo que se quiere es, de alguna forma, subsidiar a este perfil de deudores, eso es con cargo al presupuesto nacional. O sea, no hay otra forma sana de financiar un subsidio que es a través de los ingresos que recibe el gobierno, por la vía de los impuestos o por la vía de la deuda, en cuyo caso se le estaría pasando el problema a todos los demás contribuyentes, ¿verdad?, ya sea vía impuestos o a través del pago de intereses que el gobierno central tendría que asumir por las pérdidas eventuales que este programa llegue a tener. Creo que por ahí sería una forma más realista, en vez de haber tirado las campanas al aire, haber creado unas expectativas súper optimistas, y en la realidad, sinceramente, yo creo que mucho costarricense se va a frustrar cuando le digan no, 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 y entonces ahí los malos de la película van a ser los bancos del Estado o la SUGEF. Sí, por supuesto, una excelente idea, pero bueno, no, las ideas tienen que ser ejecutadas, no solamente se deben de quedar en el aire. Dos cosas más tiene este plan o esta idea ya directamente hacia la Asamblea Legislativa. La primera es darle permiso a los bancos del Estado, obviamente, para fondearse a nivel de bonos subordinados. Y el otro tema, que es un tema bastante también picante, digámoslo de esa forma, en estos días, que es el tema de la regulación de precios. Hablemos primero de la parte sencilla y técnica, que qué significaría esto de que los bancos hagan deuda subordinada, y después nos metemos en la parte picante acá en Crítica Costa Rica. Antes de entrar a ese proyecto de ley, vista la directriz del programa de salvamento, hay otro proyecto de ley que se llama Fortalecimiento de la Central de Información Crediticia, ¿verdad?, que esto no es un tema nuevo, creo que es un tema sano. De las poquitas cosas rescatables aquí, es un proyecto que, en mi criterio, tiene que ser aprobado, y que hace aproximadamente unos 8 o 10 años, conversando con Javier Cascante, y a propósito, estudió en Chile, con todo lo que está pasando en ese hermano país, allá hubo una quiebra de un almacén de electrodomésticos llamado La Polar, que había abusado del riesgo y había sobreapalancado a sus deudores. Quebró y al final hubo un contagio en todo el sistema bancario, porque ese almacén estaba a su vez fondeado, financiado con los bancos. Y entonces el legislador chileno hace 10 años tomó la decisión que hoy en Costa Rica hay que tomar, y es que la Central de Información de Deudores, que me da información como acreedor de los deudores en cuanto a su calificación, ¿verdad?, y su comportamiento de pago, si están al día, si están atrasados, cuál ha sido su récord histórico,
debería ampliarse para que no solamente sean los bancos o los miembros del sistema financiero nacional que tengan acceso a ese depósito de datos, a esa central, a esa base de datos, sino que se amplíe para que todo aquel, persona física o jurídica, que otorgue crédito esté obligado a alimentar la base de datos con las deudas de todos sus clientes o de todos sus deudores. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, que el intermediario, sea financiero, comercial o no financiero, de antemano, antes de prestarle dinero a la gente, vea el nivel de endeudamiento consolidado que tiene en todo el país. Porque si no, pasa lo que sucedió, que los banqueros nada más estaban viendo las deudas en el sistema financiero nacional. Pero cuánto tenía en otras entidades comerciales o financieras no reguladas, no se sabía. Y el riesgo de eso es que se sobreapalanque, se sobreendeude a las familias hasta llevarlos a los niveles que hoy se nos dice de más del 60% de sus ingresos comprometidos en servicios de deuda. Y que a su vez los acreedores, sean estos comerciales, financieros, puedan ver, puedan accesar la base de datos. En el tanto en que se baje el nivel de riesgo, entonces es posible empezar a pensar en tasas de interés más bajas, sí, en beneficio del sistema como un todo. Claro. Y el otro proyecto de ley es el que usted mencionaba, lo llaman Ley de Medidas para aliviar la situación financiera de los hogares, que es un proyecto de ley muy sencillo, está compuesto de 2 articulados. El primero, tal que para que los bancos del Estado obtengan recursos y puedan mejorar sus niveles de crecimiento, de crédito, necesitan emitir lo que se llama deuda subordinada. ¿Subordinada en qué sentido? Bueno, que esos papeles, que esas deudas que emitan los bancos del Estado van a estar supeditadas a la atención de las deudas anteriores. Primero se pagan deudas que no son subordinadas y luego se pagan estos bonos o estos papeles comerciales. Ya esto existe en la ley. En el año 2009, con el plan Escudo, en la administración Arias, se modificó la ley del sistema bancario para que los bancos del Estado pudieran emitir, y de hecho emitieron, deuda subordinada. Porque la normativa regulatoria permite que una deuda subordinada que cumpla ciertas características casi que sea parte del patrimonio, cuasi capital, y eso les mejora la suficiencia patrimonial, o sea, la posibilidad de poder seguir captando recursos del público para prestar más en crédito. Pero la limitante es que hoy solamente las agencias multilaterales de desarrollo pueden comprar esos bonos, y como no son muchas, eso restringe bastante la posibilidad de colocar esos bonos. Lo que los bancos del Estado están pidiendo es que se les quite esa condición. Exacto. Y que cualquiera pueda comprar bonos subordinados. Pero ojo, esos bonos subordinados, dice la ley, no tienen la garantía del Estado. Okay. Van sin garantía. Y están supeditados, se pagan después de haber pagado los bonos principales, ¿verdad? Por lo tanto, son más riesgosos. De ahí que ofrezcan una alta tasa de interés. Son bonos caros. Y por eso son muy atractivos. Pero cuidado, en la falta de educación financiera que tenemos, la gente tiende a irse nada más por tasa de interés y no mide el riesgo. Por eso yo considero sano como un mensaje a los señores legisladores que a ese artículo se le puedan meter 2 cosas. Uno, que ninguna entidad vinculada con el banco público que hace esa emisión pueda adquirir esos bonos. No se vale que haya un conflicto de intereses. Y en segundo lugar, yo no veo a las operadoras de pensiones, sean estas privadas o públicas, invirtiendo recursos de los pensionados, ¿verdad?, en este tipo de bonos que son muy riesgosos. Claro. Ni tampoco veo al resto de entidades del sector público, ya sea que manejen seguros o que tengan reservas de liquidez, comprando esos bonos meramente por la tasa de interés. Si el resto de gentes privadas, ya sea del país o del resto del mundo, quieren comprar esos bonos, ya es un problema de ellos. Pero hay que advertirle a la gente las consideraciones de riesgo. Y eso me lleva al artículo 2 de ese proyecto de ley. Está muy en boga hoy la discusión en el Congreso del famoso tema de usura. ¿Okay? Se habla, tasa de usura.
Exactamente. Se dice que en el Código Penal se castiga las tasas de usura, pero que como no existe un nivel de tasas de usura, no es posible castigar a aquellos oferentes, a aquellos acreedores que brinden crédito, pero a tasas que se salen de las tasas normales del mercado. En esto se ha escrito muchísimo y ya hay experiencia práctica. Yo no soy, y algunos me critican en las redes sociales que como fui banquero es que estoy defendiendo o que me pagan fees o comisiones los banqueros privados porque los estoy asesorando. Nada que ver. Yo me retiré del BAC hace 4 años y no tengo ningún tipo de vinculación con ninguna entidad bancaria, ni pública ni privada. Sino que transmito técnicamente como economista lo que sucede. Cuando en cualquier actividad usted pone un precio máximo, lo que va a suceder es que a ese precio máximo, no importa que usted venda aguacates, papas, tomates, café o tarjetas de crédito, a ese precio todo mundo quiere que le presten. Pero los oferentes no quieren prestarle a todo mundo, porque dependiendo del nivel en el cual se fije esa tasa de interés, si se fija muy alta, resulta ser un saludo a la bandera, ¿verdad? Pero si se falla y se fija una tasa de interés de usura muy baja, puede ser que aquellos que los proyectos de ley que se discuten en el Congreso supuestamente pretenden proteger de manera muy populista, algunos lo venden así, terminan siendo afectados severamente, que ha sido la práctica de Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, donde hay tasas de usura, y lo que pasa es que el intermediario analiza los costos de servirle a ese cliente y sí, como algunos pretenden aquí, que la tasa sea 30%, no logra esos costos ser inferiores al 30%, lo que sucede es que le cortan la tarjeta de crédito, le quitan la tarjeta de crédito. Y mentiras que las necesidades de financiamiento de esa familia desaparecen. Van a terminar financiándose a tasas agiotistas más altas y en la informalidad, perdiéndose la trazabilidad fiscal y la formalidad de esa familia. Usted lo decía ahora incluso muy claro, don Gerardo, en la pasada acción acá de Crítica a Costa Rica, donde ponemos el ejemplo de cuando la tasa de interés es muy baja, cuando es un crédito personal, donde no hay garantía, el banco tiene que llegar a esos costos y si es muy bajo, pues no puede prestárselo a todo el mundo. Claro, porque normalmente la gente lo que ve, qué barbaridad, cobran tal tasa de préstamos y la tasa básica pasiva es del 5.55. Entonces les queda un margen, dicen algunos economistas, de 30 puntos, en términos reales les queda un margen de 28 puntos. Están haciendo clavos de oro. Bueno, hay que entender que los bancos tienen estructuras de costos, otros tipos de costos, y que esos costos son inversamente proporcionales entre más bajo sea el nivel de ingreso. Lamentablemente, hacer banca responsable en los segmentos de ingresos más bajos es muy caro. Por cada colón prestado, aparte del costo financiero, tasa básica pasiva, se van más de 15 puntos en gestiones o costos operativos de cobranza. Sí. Hay que estar haciendo cobro preventivo, hay que estar haciendo cobro administrativo, hay que estar haciendo cobro incluso físico de las deudas, pero además cerca de 15, 20 puntos porcentuales se van en pura pérdida, ni siquiera reserva. Porque no pagan las deudas. Y eso hace que las tasas de interés, ¿verdad?, en niveles de ingresos bajos sean más altas y que más bien los tarjetavientes de ingresos altos de alguna forma subsidian la bancarización de tarjetavientes de ingresos bajos. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que estoy a favor de las tasas de interés altas y que las tasas de interés que hoy existen en tarjetas sean las correctas. No. Lo que creo es que la misma ley de promoción de la competencia nuestra lo deja muy claro, que es la ley 7472. Dice que la regulación de precios debe realizarse solo en situaciones de excepción, ya sea porque hay desabasto del producto o porque existen condiciones monopólicas u oligopólicas que hacen que no pueda haber una competencia más eficiente, más agresiva en ese segmento del mercado. Entonces yo devuelvo la inquietud, ¿por qué el MEIC? ¿Por qué el Banco Central? ¿Por qué las superintendencias no se han puesto a analizar en detalle qué pasa en el mercado de tarjetas de crédito? ¿Por qué los bancos del Estado tienen una participación, incluyendo el Banco Popular, en ese mercado de menos del 15%?
porque hay una alta concentración en ese mercado en pocas manos de bancos privados. ¿Por qué no promover una mayor competencia si el dinero barato, el 80-70% de las cuentas corrientes siguen estando en manos de los bancos del Estado? Exacto. Les falta know-how, les falta agresividad. Las políticas internas de riesgo de los bancos del Estado no promueven el financiamiento de tarjetas. ¿Qué es lo que está pasando? O si hay oligopolios, o si hay carteles del lado privado que les permite fijar sobreprecios por encima de un precio normal. Eso hay que meterse. Promover sanas conductas de mercado. Si alguien, vendedor de tarjetas, engaña, ¿verdad? No es transparente, el intermediario no divulga la información, ahí yo sí estoy de acuerdo en que haya multas severas, castigos severos para todos aquellos que no protejan al consumidor. Y, claro, que informen de forma transparente. Hoy, el Ministerio de Economía publica, creo que es incluso mensualmente, pero no divulga masivamente, la existencia de tasas de interés en los bancos del Estado del 20%, 21%. ¿Para qué irían a endeudarse en un emisor privado que cobra tasas del 40, 50% si supuestamente hay tarjetas disponibles al 20, 21, 22? ¿O será que el tico no la analiza y le encantan las millas, le encanta viajar, le encantan los descuentos, pero de ahí no tiene la disciplina financiera de no financiarse con tarjetas y apenas pagar el pago mínimo? De ahí la importancia de que, eso sí, los intermediarios sean responsables y eduquen obligatoriamente a sus deudores. Dicho esto, yo prefiero que la discusión salga del Congreso porque se vuelve una discusión populista. Levante la mano a quien no le gusta que le bajen la tasa de interés. Así es como lo están vendiendo. Claro. Pero lo que no están diciendo es que esa fijación de un tope arbitrario del 30%, supuestamente hecho por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, que yo leí su pronunciamiento y tiene debilidades estructurales de fondo, tanto así que toman la información de la SUGEF y no distinguen por tipo de producto, no distinguen por tipo de moneda, y de ahí que les salga una tasa de interés promedio del 16, 17%, y dicen, bueno, un múltiplo de 2 es suficiente, y de ahí para arriba es usura. Error, porque están metiendo dentro de ese concepto todo tipo de producto financiero. No es lo mismo una tasa del 35% para una hipoteca. O sea, resulta que después de esta ley que supuestamente van a aprobar, quien preste una hipoteca, un crédito con casa de habitación al 31%, eso no sería usura, porque está por debajo del 36% que quieren promover. No es lo mismo una tarjeta de crédito, el riesgo de una tarjeta de crédito, que el riesgo de una hipoteca. Claro. Las tasas de usura tienen que definirse técnicamente y en función de los riesgos y costos operativos de cada producto. Claro. Vehículo, MIPYME, tarjeta, hipotecario. Y esa tarea, si es que vamos a entrar en eso, ¿verdad?, le corresponde al Banco Central. Y por eso yo sí estoy de acuerdo en este artículo 2 que saca de la discusión populista del Congreso y lo manda al Banco Central para que técnicamente fijen esas tasas máximas a partir de las cuales se considera que es usura y que esas tasas sean revisables periódicamente. Y que sea por producto. Por ahí se estaba escuchando que el techo más alto, digamos, de esta tasa de usura podría estar entre un 57 y un 60% según el Banco Central. Claro, pero ahí igual, yo creo que eso es un error porque lo están definiendo de manera genérica. Claro. Igual, si es 57, se consideraría que alguien que preste hipotecas o vehículos al 50% no es usurero. Claro. Cuando la tasa de mercado anda en el 12, 15%. Lo que yo he visto en otros países es que se define un precio en un mercado competitivo, un mercado normal, supongamos que ese precio en vehículos, en colones, es hoy del 10, 12%, y se multiplica esa tasa promedio de producto por 1,5, 2 veces. Y por encima de eso se considera usura. Pero está definido en función, el límite del producto, sus riesgos y sus costos. Don Gerardo, lo vamos a seguir invitando aquí a Crítica Costa Rica. Van a haber miles de temas. Estamos claros que hay mucha cosa por hacer. Estamos claros que el gobierno, de muy buena fe, está tratando de desarrollar acciones, pero bueno, hay que ponerlas sobre la mesa, hay que criticarlas para que salgan mejor. Le agradezco mucho su tiempo. Con mucho gusto, Fabio, la orden. Perfecto. Nos seguimos viendo acá en República Experiencias. Esto fue Crítica Costa Rica.